IRC, la convocatoria de proyectos se hizo el uso de española hace varios años y por eso en los proyectos que veréis esta tarde y estos días veréis varios proyectos portugueses. Somos dos países que hemos estado viviendo espalda con espalda en vez de enfrente durante mucho tiempo y gracias a estas personas que están aquí vais a ver también cómo se ha roto esa dinámica. Os dejo en muy buenas manos, en las manos de Chose Zapata, que de hecho amablemente propuso esta charla. Y nada, pues muchísimas gracias a Roger y a Diego y todo tuyo, Chose. Gracias. Bueno, gracias a todos y a José Luis y al WAIRC por la organización de este fantástico festival. Vamos a hablar un poco del maravilloso mundo de la coproducción internacional, ¿no? En concreto vamos a hablar de esta relación, como bien la describe José Luis, de amor-odio que tenemos entre los dos países ibéricos, ¿no? Mejor de amor que de odio, claro. Vamos a hablar un poco de las aventuras y desventuras de nuestras coproducciones y en concreto de la coproducción en general. Os voy a presentar un marco general de lo que son las coproducciones entre ambos países y fundamentalmente de los pros y los contras de cada uno de los países respecto a la producción de animación. Vamos a hablar de pros y contras, pero que nadie se ofenda, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas buenas y malas y en este caso todos los dos países tienen cosas buenas y cosas malas en este ámbito, ¿no? Portugal tiene un idioma propio, algo que es bueno, en teoría, vamos, pero que no es un idioma regional español, ¿no? O sea, lo que debemos de entender desde España, yo desde el punto de vista, siempre voy a hablar desde el punto de vista de producción en España, después está Diogo, que puede dar un poco las perspectivas desde Portugal, ¿no? Un poco y decir también su experiencia, ¿no? Contar su experiencia. Esto lo comento porque hay dos errores fundamentales al tratar un poco con Portugal, que es pensar que es una comunidad autónoma y que su idioma es como el catalán o el gallego, o que lo podemos tratar como tratan a los idiomas regionales, y no es así, ¿no? O sea, es un país y tiene su idioma, y al mismo tiempo tampoco es Brasil, o sea, porque también muchas veces no, tenemos Portugal y viene Brasil detrás, ¿no? Esto es una tontería como decirla que tenemos España y viene México por detrás, ¿no? O sea, no es una cosa bastante tonta, digamos, pensar que son dos mercados unidos, ¿no? O sea, en concreto son dos mercados bastante separados, ¿no? Y con diferencias, ¿no? Un pro que tiene Portugal, evidente, es su talento artístico, o sea, bueno, es bastante evidente, un país pequeño que está consiguiendo premios y continuamente estar en los foros internacionales de animación, pero siempre ceñido a las técnicas tradicionales, o sea, 2D, stop motion, su experiencia, digamos, en CGI 3D es más limitada, ¿no? Esto es una cuestión buena para algunos, el talento artístico puede ser mala para otros, pero bueno, vamos a considerar que es un pro. Fondos importantes para cortometrajes y desarrollo, que después hablaremos un poco más detalladamente de esto, pero esto es una cuestión muy interesante respecto a estas dos variantes, ¿no? Que son los cortometrajes de animación y los desarrollos, como sabéis que en animación es muy importante el desarrollo, pues en Portugal disponen de fondos importantes para estas dos categorías, cosa que por ejemplo en España a nivel nacional, desarrollo de animación no tenemos, o sea, directamente, ¿no? Comodidad en comunicación, en tiempos COVID es importante ir en coche y trasladarse en coche pocas horas a un sitio, ¿no? Y que no se esté al otro lado del mundo, ¿no? O sea, es una ventaja que tenemos con Portugal. Y apoyo europeo, o sea, las coproducciones de estos dos países están siendo bastante promocionadas y están bastante bien vistas a nivel europeo, ya que juntan dos culturas y dos ámbitos culturales muy importantes como son el lusófono y el hispano, ¿no? Contras, pobre ecosistema financiero. Portugal, debido a su tamaño de país y a su poca experiencia a nivel financiera en el aspecto audiovisual, tiene muy poco apoyo financiero dependen fundamentalmente de ayudas públicas. Relacionado con esto, pues la masa de producción general del país es pequeña, o sea, es un país con un audiovisual
bastante limitado, ¿no? por su mercado y también porque el 90 y pico % de la cuota de mercado de cine y de audiovisual está colonizada por los americanos. Pocas convocatorias para coproducciones minoritarias, o sea, tienen poca filosofía de una cosa muy extraña que, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda, en países, digamos, de tamaño pequeño, como puede ser el de Portugal, sí existen convocatorias muy ágiles a nivel de coproducción minoritaria. Pues en Portugal cuesta un poco el tema de que ellos sean los minoritarios y abrir, digamos, convocatorias. Tienen una convocatoria de coproducción minoritaria muy limitada a 3 proyectos anuales y ahora, pues curiosamente, han abierto convocatorias de desarrollo para los mercados italiano y luxemburgués, que es algo alucinante, ¿no? O sea, y francés. Bueno, tienen acuerdos de coproducciones minoritarias con estos 3 países y no con España. Es un poco surrealista, pero está ahí. O sea, yo ayer, entrando en el ICA, me sorprendió porque han creado 2 fondos, uno el ICA, con Luxemburgo y con Italia. Y dices tú, bueno, pues es una pena que no haya con España, ¿no? Poca flexibilidad para la formación de equipos grandes, o sea, cuando te enfrentas a una producción grande en Portugal tienes este problema, o sea, no hay los profesionales que hay, tienen el audiovisual que tienen y no es como España, donde, digamos, la flexibilidad de realizar productos grandes es más pues es más posible, ¿no? Porque puedes obtener, pues aquí tienen recruiting en el Wave y puedes alcanzar un número de equipo grande pues fácilmente. Allí en Portugal es difícil porque, como hablamos, pues eso, hay 4 producciones y ya abarcan casi todos los profesionales, ¿no? Poco personal especializado en 3D, como hemos hablado antes, que no tiene demasiado desarrollado el aspecto tecnológico a nivel de animación, y eso pues es una carencia del país. Portugal no es ese país de toallas baratas, ¿no? O sea, esto es un tema reiterativo, ¿no? O sea, aquello de que íbamos a Portugal a comprar las toallas, no sé si os acordáis, ¿no? O sea, vamos a comprar allí, que es barato, y Portugal es un país económico. Mentira. Portugal es un país europeo que tiene quizás un porcentaje pequeño de diferencia de precios con España, pero no es, digamos, un chollo. O sea, como quizás desde el punto de vista español se puede considerar al país vecino, ¿no? O sea, no, vamos allí porque es un 20% más barato, un 30% más barato. No. O sea, evidentemente, si te vas a la mitad del Alentejo, igual que si te vas a la mitad de Ávila, te puede salir más barato un rodaje. Pero no es, digamos, un país para ir a buscar chollos, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? O sea, el que quiera ir, pues a ese tipo de temas se equivoca, ¿no? Y eso está claro, dejarlo claro. Si quieres profesionales buenos portugueses, los tienes que pagar. Si quieres profesionales buenos en cualquier país, los tienes que pagar. Y evidentemente en calidad-precio no te digo que estamos igualados, pero estamos en un porcentaje parecido. España, los pros y contras españoles respecto a la producción con Portugal. Que los de algunos no están de acuerdo por lo que parece, ¿no? O sea, es que tenemos autonomías y distintos idiomas. Eso es muy interesante para las fuentes de financiación y para digamos, la diversificación, ¿no? de nuestro plan financiero. Relacionado con eso, tenemos un ecosistema financiero muy desarrollado. Tenemos SGR, tenemos todo tipo de instrumentos financieros que nos permiten realizar productos con gran volumen financiero, ¿no? con bastante dinero, ¿no? O sea, dentro de lo que es, digamos, nuestros limitados presupuestos. Mucha formación especializada, tenemos muchas escuelas, tenemos la UTAD, tenemos muchas academias en Madrid. O sea, realmente está saliendo mucha gente del sector pues formada. Fondos importantes en largometrajes, o sea, tenemos un fondo desde hace 3 años, pues en España que bueno, nos está proporcionando fondos para largometrajes. Esto está bien reseñarlo porque está, digamos, ceñido a largometrajes de cine, ¿no? Y esa protección, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio de Cultura.
y acceso a otros países iberoamericanos, o sea, nuestra lengua, Portugal, igual que Portugal tiene acceso a Brasil, evidentemente, por el mismo idioma, nosotros tenemos acceso a muchos países, o sea, no solamente a Argentina o Perú o México, hay incluso a Estados Unidos desde el punto de vista lingüístico. País grande dentro de la Unión Europea, esto puede ser una ventaja, una desventaja, bueno, o sea, somos grandes, o sea, con Francia, Alemania y Italia, pues somos los 4 grandes, ¿no? Entonces, bueno, podemos jugar con esta grandeza, ¿no? Pobre contras, un pobre apoyo a series y desarrollo, o sea, es vergonzoso que el Ministerio de Cultura siga sin tener apoyos a series de animación y a desarrollo de películas de animación o a desarrollo en general. O sea, es una cosa vergonzosa. Plazos lentos en administraciones, o sea, tenemos unas administraciones que esto es penoso, o sea, tardan Dios y ayuda en resolver las cosas, ¿no? O sea, esto es algo alucinante. En otros países se resuelve en 2, 3 semanas, un mes, y aquí estamos esperando 5, 7, 8 meses. El presupuesto bajos respecto a otros países, o sea, dentro de los 4 grandes somos los más cutres, o sea, Italia, Alemania y Francia nos da 3 vueltas y evidentemente somos grandes, pero pues con esto, ¿no? Que somos pobres en el sentido de presupuestos, ¿no? De los 4, ¿no? Poca inversión de televisiones privadas en animación, o sea, esto es una cosa, bueno, pues eso, ¿qué os voy a contar de Antena 3 y Telecinco que no sepamos, ¿no? Legislaciones dispares, o sea, dentro de lo que es tener autonomía está muy bien, pero te vuelven loco, o sea, cada uno tiene su librillo y cada uno tiene sus condiciones y esto es una locura legislativa de proporciones bíblicas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es otro contra que tenemos. Y el Imperio Español es historia, o sea, esto es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta. Aznar creo que no lo tiene en cuenta, ¿no? O sea, y el Imperio Español ya no existe, o sea, hay que asumirlo, chicos, y dejarse de pamplinas, ¿no? Sobre los mayas y no sé qué más cosas. Ecosistemas financieros, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto antes. Portugal tiene en la actualidad el ICA, que es el Instituto de Cine Portugués, tiene un presupuesto anual aproximado de entre 9 a 10 millones de euros, 30 millones en el tax rebate, o sea, aproximadamente dentro de lo que es el tax rebate, cash, el tax shelter, se me coló aquí. El cash rebate está en 30 millones aproximadamente, pero se utiliza mayormente para lo que son rodajes de imagen real, ¿no? Porque, aunque, bueno, se puede utilizar también para animación, ¿no? Tienen hasta 250.000 euros en el cash rebate, creo, como postproducción, o sea que puedes aplicar desde esos fondos. Fondos propios de animación tienen 900.000 euros en el presente año solamente para cortometrajes de animación. O sea, para que os deis cuenta, el Ministerio de Cultura español, para todos los cortos de ficción, animación y tal, tiene este presupuesto mismo, ¿no? O sea, lo que son los cortos de animación es la principal, digamos, partida presupuestaria dentro de lo que es el ámbito de la animación en Portugal, y están muy bien dotados de fondos y al mismo tiempo tienen casi 1 millón de euros solamente en este apartado, ¿no? Que, como os digo, en España esto está, bueno, a años luz, ¿no? Apoyo a series de animación, o sea, dentro de lo que hablamos antes, que tenían estos fondos de series de animación de 300.000 euros por serie, que está muy bien también. En España no existe, solamente existen este tipo de fondos autonómicos en Valencia y Cataluña, y algo en Galicia, y algo en País Vasco, pero no está arreglado, ¿no? RTP, series de animación, o sea, el apoyo de la RTP a las series de animación nacionales es decidido y es bastante constante, ¿no? O sea, por lo tanto, apuesta bastante la televisión pública en este ámbito de apoyo. Ayudas de los largos portugueses, tienen unas ayudas ahora bianuales para largometrajes de animación portuguesas desde hace 4 o 5 años, creo.
que cada 2 años se da 1 millón de euros a una película de animación de autor portugués. De esta iniciativa del ICA ya han surgido 2 películas, bueno, 3 películas de animación, ¿no? 4 ahora, de las cuales una pues es Os demonios de Moabó, que después os hablará Diogo della, que fue la segunda en obtener este apoyo y que se está realizando en coproducción con España. Lo que hablábamos antes, hay poca financiación privada. En Portugal la carencia principal es que nuestras fuentes de financiación privada son escasas. España, el ecosistema de financiación en España está formado por el ICA con su 10% de cuota desde hace solamente, creo que son 3 o 4 años, hay una cuota específica para la animación. Se ha conseguido a través de Dibus y de la presión de los productores españoles que la animación tenga una cuota de subvenciones garantizada anualmente. Este año han llegado a los 5,5 millones de apoyo para largometrajes de animación españoles. Y al mismo tiempo tenemos fondos autonómicos propios de la animación, tanto en Valencia, Cataluña, donde tienen 2,5 para animación dentro de lo que son los 17 millones del ICEC. Ahí Roger Torrá, que nos acompaña hoy, también nos explicará un poco los fondos de Cataluña, que son los más desarrollados realmente, y es la comunidad autónoma que más apuesta, junto con Valencia, en el ámbito de este sector, ¿no? Televisión Española, que apoya bastante lo que son los proyectos de animación, con una convocatoria anual de series de animación desde Clan TV, que apoya más o menos 5 o 6 series anualmente, ¿no? O sea, de las que se producen aquí, por productoras españolas. Inversiones puntuales y privadas, o sea, tenemos las inversiones de televisiones privadas puntualmente. Tadeo Jones, Dragon Keeper, son ejemplos, tanto con Antena 3 como Telecinco, pero suelen ir a grandísimas producciones y a tiro seguro. O sea, no suelen meterse en cosas ni artísticas, ni mucho menos, ni nada de esto, ¿no? O sea, van a lo que van, ¿no? Y tenemos también la ventaja del tax shelter del 30 al 25% que estamos utilizando para las producciones y que, como sabéis, en Canarias se está realizando un ecosistema un poco especial gracias a que sus tax shelters son más altos, ¿no? Y están atrayendo financiación extranjera. Los casos prácticos, vamos a ver casos prácticos de coproducciones, ya dejándonos un poco de teoría. Por ejemplo, The Monkey, que es el corto que presentamos aquí en Wales y que está coproducido entre Sardiña y Lata y Lightbox Animation Studios, presupuesto de 220 aproximadamente. Portugal tiene el 60%, España el 40%, y tiene apoyo del ICA portugués, del ICA español, de la Comunidad de Madrid. Y hemos experimentado el tax shelter con un cortometraje. Hay mucha gente que quizás no sabe que los tax shelters también se puede beneficiar los cortometrajes de ellos, y además al 100%, ¿no? de inversión de producción. Por lo tanto, automáticamente obtenemos, si hemos invertido 100.000 euros en un cortometraje, unos 30.000 euros de apoyo automático por el tax shelter. Hay que tenerlo en consideración esto, porque es muy interesante para las inversiones privadas en nuestros cortometrajes, ¿no? En España. Y en este cortometraje hemos experimentado esta opción de financiación. O Diario de Alice, que está también Sardiña en Lata, de Diogo, os hablará de ella. Presupuesto aproximado de 1 millón de euros. Portugal tiene un 40, España 40, Brasil un 20. Tiene apoyo de EICA, de Agadic en Galicia y Tax Shelter, ¿no? Y la coproducción es una coproducción entre Televisión Española y RTP. Como sabéis, hay mucho interés en las coproducciones en estos momentos. Ayer en Iberseries se presentaba Sequía, que es una coproducción de una serie, en coproducción de la RTP y Televisión Española, una serie de imagen real. Y hay mucho interés, digamos, entre los dos entes públicos a realizar este tipo de proyectos. Esto es un proyecto modesto, empieza el rodaje ahora y se desarrollará el rodaje durante el año próximo, ¿no?
y pues Los demonios de mi abuelo, que también os hablará Diogo. Esto es un monográfico de Sardiña en lata. 3 millones de euros de presupuesto aproximado, Portugal 45, España 35, Francia 20, apoyo de ICA, Agadic, Ibermedia, Euroimatch, Tesalter, Televisión de Galicia, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Regiones de Francia, porque hay coproducción de Francia, etcétera, etcétera. Es un largometraje de stop motion, con técnicas también de 2D y de director portugués, ¿no? O sea, este es lo que os hablaba antes, de que son los largometrajes que han salido de la iniciativa del ICA de impulsar directores portugueses, porque hay que tener en cuenta que este largometraje, por ejemplo, va a ser el primer largometraje de director portugués de animación de los últimos 20 años. O sea, quizás... O sea, no han producido en los últimos 20 años ningún largometraje dirigido por portugueses en Portugal, ¿no? De animación. Este dato es bastante llamativo porque en España estamos produciendo largometrajes de animación y muchas cosas, y claro, te llama la atención que, claro, es muy difícil que desde Portugal ser mayoritario y tener director, autor portugués y conseguir los apoyos y no quedarte minoritario, ¿no? Digamos. Entonces, esta iniciativa del ICA ha permitido que este tipo de películas se hagan manteniendo la mayoría de Portugal y teniendo presupuestos pues ya decentes, ¿no? De 2 millones, 3 millones, ¿no? Y recomendaciones para la coproducción entre España y Portugal. Estas serían mis recomendaciones, ¿no? A nivel ya de resumen de lo que hay que hacer con Portugal, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, es muy interesante la producción de cortometrajes de autor portugués o mayoritario de Portugal. O sea, es muy interesante coproducir con ellos, porque como hemos visto, las ayudas de cortometraje pueden alcanzar los 120.000 euros por cortometraje de apoyo directo, solamente del ICA. Nos pueden permitir hacer cortometrajes de un score más o menos de 200.000 euros, ¿no? Con una coproducción minoritaria española, consiguiendo financiación española de alguna comunidad autónoma y del Estado central. Por lo tanto, tenemos aquí una ventana muy interesante para hacer cortometrajes de calidad y cortometrajes de producción, ¿no? O sea, y que cobre la gente, ¿sabes? O sea, incluso, o sea, que cobréis algunos animadores, que se les pueda pagar haciendo cortometrajes y todo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? O sea, tiene que ser con autor portugués, ¿no? Porque tienen que ser mayoritarios de allí, pero es un nicho que en España lo tenemos muy acotado. Series de animación. Solo decir una Sí. cosa, no tiene que ser un autor portugués. La productora portuguesa tiene que ser mayoritario, tiene que ser un autor europeo. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, chicos, aquí Diogo a saltarlo, ¿eh? O sea, los que tengáis algún proyecto de corto, ya tenéis aquí a Diogo. Series de animación, series de animación también es muy interesante, que la coproducción con Portugal, siempre con presupuestos limitados, porque evidentemente no pueden ir a series de animación muy caras, como hemos visto en Alice. Tenemos un presupuesto de 1 millón, 1,5 millones, sería la media. Y largometrajes de autor portugués también es un ámbito interesante para apoyar, ¿no? Dentro del programa de apoyos, como hemos visto con Los demonios de mi abuelo, de 1 millón de euros, es interesante apoyar esos largometrajes desde una coproducción minoritaria española. Y coproducciones minoritarias portuguesas con presupuestos moderados de producción. Esto lo que quiere decir es que si tenéis un largometraje de autor desde España con financiación, es interesante ir a buscar una coproducción minoritaria a Portugal, porque os puede, digamos, rellenar ese gap, ¿no? Del 20% dentro de vuestro presupuesto. ¿Qué pasa? Que si os pasáis mucho de presupuestos, vais a los 5 millones, 6 millones, queréis hacer películas ya más grandes, Portugal se queda pequeño, porque no llega a la coproducción, no llega a conseguir la financiación suficiente para alcanzar un porcentaje de coproducción significativo, ¿no? O sea, entonces encajan más bien producciones más artis, ¿no? Entre 1 millón, 2 millones de euros de presupuesto sería lo ideal para coproducir con Portugal, ¿no? Bueno, que fueran mayoritarias españolas, claro. Sí, perdona, entonces déjame participar en esta última parte que has dicho. Claro, la coproducción minoritaria también es un poco una trampa pedirla en Portugal,
porque es una ayuda un poco finalista, ¿no? Para conseguirla es muy competitiva, mezclas ficción y animación, entonces tienes que tener como ya todo armado, ¿no? Es decir, solo te falta Portugal, vas y la pides, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Solo hay una convocatoria anual, que tienes que presentarla en julio y la resuelven en octubre. Entonces tú ya tienes todo el dinero listo y dices, vale, vamos a buscar a Portugal. Y entonces vas ahí y dices, bueno, tengo que esperar 5, tengo que encajar que termines en julio para poder presentarla. Debes tener algo en octubre, noviembre, tú estás listo. Si te dicen que no, porque es difícil, entonces, ¿qué haces, no? Entonces, lo que decías antes de que los términos son muy lentos, claro, en un país como Portugal, que solo hay una convocatoria y realmente los plazos son muy largos, es muy complicado en ese sentido intentar meterlo en tu producción, ¿no? Sí, eso es lo que me refería antes con que es difícil coproducir minoritariamente con Portugal, ¿no? Sí. A eso me refería antes. Está muy bien el apuntamiento y ahora os dejo ya el paso a vosotros para que maticéis todo esto, ¿no? Y vamos, ya podéis hacer vuestra presentación. Vale, Roger. Bueno, pues bueno, igualmente soy Roger, productor de Barcelona. Yo se los he contado todo muy bien, entonces no hay mucho más que quizás se pueda añadir. Sí que voy a contar quizá nuestro caso de nuestra productora Weekend, que entra en uno de estos casos que tú comentabas de cortometraje, ¿no? Con director portugués. Claro, nosotros estamos terminando la producción de La muñeca de Kafka, que es un corto del director Bruno Simoes. Claro, nosotros aquí tenemos la suerte de que, por un lado, Bruno Simoes es director portugués y vive en Barcelona. Entonces, a nosotros nos cuenta como director y guionista local para las ayudas del ICEC y del ICA, y para Portugal cuenta como director portugués, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo mejor de los dos países en este sentido. Bueno, tenemos un pequeño sneak peek de... Antes, pues hablar un poco de la coproducción, ¿no? Básicamente es un corto, como decía José, en Portugal las ayudas de los cortos están muy bien, te dan 120.000 euros, entonces, bueno, básicamente es una coproducción Portugal y nosotros aportamos el 25% a Portugal, básicamente con la ayuda del ICA, y además también ha entrado una productora de efectos especiales que se llama Nuboyana, entrando con aportación privada como con especies, ¿no? Mano de obra de ellos. Y en España, pues bueno, contamos con la ICA sobre el proyecto por 24.000 euros que ya nos la dieron, y confiamos después a posteriori a proyectos realizados pedir 6.000 euros más, y aparte, pues bueno, lo mismo en aportación privada de nuestra productora. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos la peculiaridad de que Bruno pues es un director portugués que vive en Barcelona y nos permite un poco pues levantar la financiación. Y ahora sí, un poco de las imágenes para que veáis un poco que realmente, pues bueno, como decía José, podemos llegar a presupuestos muy altos y ofrecer una calidad que está muy bien para competir con cortometrajes a nivel internacional. Já há algum tempo que tinha esta vontade de ver o mundo, mas tive medo que não compreendesses. Tenho muitas saudades tuas e gosto muito de ti. Por isso escrevo-te para te contar tudo sobre as minhas viagens. Naquela noite de tempestade, fiz as malas e dirigi-me diretamente ao cais, onde embarquei no primeiro barco que saía. Foi uma longa viagem, até que finalmente chegámos ao nosso destino, uma vila no sopé de um castelo. Parti sem grandes ambições, mas o destino sabia o que fazia. E foi lá que conheci o meu príncipe. É verdade, minha querida, apaixonei-me por alguém que me estima e que trata muito bem de mim. Mas nem tudo era um mar de rosas. Descobri que o meu príncipe tinha um segredo sombrio do qual me tentou proteger. Ele estava amaldiçoado e ninguém sabia exatamente como ou porquê, mas esta maldição manteve-o fechado no seu castelo a sua vida inteira, tornando-o miserável, sem poder fazer nada para a combater, até que um dia, por fim, as coisas mudaram. Juntos, tornámo-nos mais fortes e juntos ganhámos a coragem para abandonar aquele sítio e finalmente nos vermos livres daquela terrível maldição. Mudámo-nos para outra cidade para começar uma vida nova, mas ainda assim, a maldição voltou a encontrar-nos.
Então continuámos a fugir e a procurar novos sítios, e a maldição continuou a encontrar-nos. Cada vez as batalhas eram mais duras e mais longas, deixando-nos mais fracos e mais exaustos. Cheguei a duvidar se resistir. Bueno. Y un poco, bueno, pues esta es nuestra... Tampoco no quería enseñar mucho más. Y bueno, es un poco nuestra experiencia, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, lo que se consigue con los cortos, que realmente hay una ventana de coproducción con los cortos, es una pena que en los largos cueste mucho más y se tendría que trabajar para que ello no sucediera. Entonces, Diego, si quieres ahora continuar con tus casos. Pues hola a todos, gracias a Weird por nos invitar a estar aquí. Mi castellano es un poco limitado, pero que voy a intentar. Pues que coproducimos con España hace 14 años, pienso. Los primeros proyectos han sido cortos, con IB Cinema en Galicia. Hemos hecho 3 cortos en 3 años, algo así. Después con eso nació la financiación para series en Portugal. Hicimos MIG con un estudio de Barcelona que se llamaba Storfisk y con TV3 en la altura. Ha corrido muy bien. Después vino la crisis y terminaron muchos fondos en Portugal y las empresas sufrieron muchísimo. Y en 2010 pienso, hacemos un corto que vosotros vino ayer y voy a mostrar aquí apenas un trailer. Este corto ha sido una aventura con Galicia, con Madrid, Lightbox y nos encanta el resultado final. Después de eso, ¿por qué no hacer un largo? Estamos haciendo el largo con uno que voy a mostrar aquí. Esto es salido de la cámara, no tiene cualquier postproducción ni cualquier tratamiento, pero que Weird merece que hacemos aquí un sneak peek de lo que está siendo hecho. Es un corto en stop motion y pues vamos a presentar un poquito.
Se eu já não estiver cá, quando tiveres tempo para ouvir isto, não fiques triste, minha querida. As coisas são o que são. Mas olha, às vezes o que parece mau pode vir a ser uma coisa boa. Um beijinho do avô. Este es un largo en coproducción con España, que es Caretos Film AE, que es José Zapata y Basque Films. Tenemos el apoyo de ICA en Portugal, de ICA en España, Junta de Galicia, GADIC, todos los que miran ahí, que no está el PIC Portugal, que es Rebate, y que esperamos estrenar al próximo año, que estamos terminando la animación stop motion, y es más una aventura entre Portugal y España. Y después que tenemos cortos, tenemos largos, más una serie. Es una serie que tiene el apoyo de RTVE y de RTP en Portugal, una serie que nos encanta y que estamos trabajando ahora en ella. Y os voy a mostrar un poquito del piloto, solo para que se acuerden de Alice y que quieran verla más tarde. Minha vida acabou. Ai, Alice, sinto muito que tenha chegado atrasada na escola. É que o trânsito estava muito ruim hoje. Mas eu perdi a minha super mega apresentação especial. Todo mundo acha que tem que ter um carro só seu e agora tem um montão por aí. Aí ninguém anda. A gente fica presa no trânsito todo dia. E a fumaça fedorenta é pior ainda. Mas para você, Alice, qual seria o melhor jeito de ir para a escola? Es una serie que se pasa todo en el diario de Alice, va a tener un montón de historias que combina un montón de técnicas, todas ellas que sería posible de un niño de 5 años hacerlos él solo. Y tenemos la coproducción de José Zapata y Lightbox con Diario de Alice AE, y tenemos la coproducción de Brasil también. Perdón que esta versión es en portugués de Brasil, pero que no empezamos a hacer la versión en castellano. Es una aventura también, nos ha encantado que TV y RTP quieran participar en ese proyecto y pienso que será el inicio de muchas coproducciones en series entre Portugal y España. Y no me gusta mucho hablar de políticas y de institutos y todo eso, pero que pienso que todos tenemos que pensar que la transposición de la normativa europea que nos va a afectar a todos al próximo año nos va a traer muchas cosas buenas y más dinero para producir y con eso más oportunidades de hacer coproducción en Portugal y España. Y hablando del futuro que presentamos en Cartoon Foro la semana pasada, también es una coproducción con España, con el estudio Picucala de Barcelona. Aquí está los Saskatoons, es un trailer apenas. Alex and Gigi are the Saskatoons. The world is full of mysterious artifacts handed down from antiquity. And some of them contain powers and spirits that could endanger the world. Who will protect us from these powers? Who will make sure they remain in a museum and not the hands of the notorious Jaybird? What the world needs is some kind of group of superheroes. But they're not gonna get that. Instead, we've got Alex and Gigi, two sisters new to the big city who are totally unprepared. Hey, half and half. Luckily, they're good at making things up as they go along. No! Yes, not bad at all. Phew! Go, Saskatoons! Que es un proyecto que
que está en desarrollo, pero que nos gusta muchísimo y tenemos el placer de hacerlo con Pico Kala, que también está en Finlandia, y queremos que sea el proyecto después de Alice. Lo que os digo es eso, para nosotros coproducir con España, como han visto con tantos proyectos en 14 años, pero que tenemos que quitar 4 de crisis y 2 de pandemia. Por eso en 10 años tenemos más de tantísimos proyectos con España. La coproducción tiene problemas, claro que sí, de dineros, de plazos, de todo, pero eso es igual si vas a hacerlo con Francia, Inglaterra, Italia, lo que sea. Lo trabajo de un productor es encontrar forma de contornar todos los problemas y hacer acontecer. Sí que es difícil. Portugal tiene una ventaja que no se necesita de tener un director portugués, que se ha dicho aquí muchas veces, pero que no es necesario. Los reglamentos de ICA permiten tener director europeo, y es una ventaja porque podemos buscar un proyecto en España y hacerlo portugués, pero que sí, que a poco las ayudas no son muy grandes, pero que tenemos que mirar y hacerlo acontecer. Es posible, no lo hicimos en el pasado y estamos haciendo ahora, y estoy cierto que vamos a continuar haciendo en el futuro. Y claro, y eventos como eso de Weird, que era 3D Wire, son muy importantes. Hemos conocido aquí un montón de personas y eso ha ayudado a hacer realidad estos proyectos. Por eso esta familia para nosotros es muy, muy importante. Es todo. Gracias. Creo que tenemos unos minutos para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna cuestión, dudas, algún proyecto que quiere vender a Diogo para dirigir, cualquier cuestión que tengáis. Yo voy a hacer una pregunta. Siempre a Diogo, que tengo curiosidad. Ya que estamos en España, ¿no? O sea, que nos diga un poco sobre su experiencia de coproducción con España, qué es lo que más cuesta encajar de España con Portugal. O sea, qué es, digamos, las formas de producción de España, que son más directas, ¿qué es lo que os cuesta más? Sí, se está haciendo esta pregunta, que tenemos 2 coproducciones aconteciendo ahora, por eso es complicado. No puedes responder. Decir la verdad, ¿no? La verdad no puedo decir, por cierto. No, la verdad es que coproducir es muy complicado, sea con quien sea. Y claro que tenemos formas de estar completamente diferentes, los portugueses y los españoles. Y los españoles también tienen diferentes formas de estar entre sí, y por eso no creo que haya un problema que sea diverso de coproducir con Francia o con otro país. La cuestión es que tenemos formas de pensar un poco diferentes, y eso sí es muy complicado. Las reglas de ICA y de IK son muy diversas. Por ejemplo, en España ICA es implacable con el plazo de fecha, y ICA en Portugal no es implacable, es más tolerante y te permite ajustar porque tienes una coproducción. Y muchas veces, como yo estaba hablando, Portugal es el último en caso de coproducción minoritaria, y te dicen ahora tienes 10 meses, 8 meses, lo que sea, para terminar, porque nosotros ya tenemos el plazo de ICA corriendo, y eso puede crear un problema muy, muy grande si tienes que hacer 20 minutos de animación, 30 minutos, lo que sea. Por eso no hay problemas específicos, pero que hay problemas, sí, y vas a tenerlos siempre. En cualquier coproducción vas a tener problemas porque
el dinero no es así tanto y los plazos y es difícil producir con dos coproductores es mucho más difícil. Pero que también hay cosas muy buenas. La comunicación con España es fantástica. De nuestra experiencia, habíamos trabajado con muchísimos estudios, con Glow, que está aquí, y son fantásticos. Habíamos trabajado con Storfish, habíamos trabajado con... Hablamos con José muchas veces, no tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, pero que hablamos muchas veces también, y eso es muy bueno. Es una facilidad que no vas a encontrar en Francia o en Alemania. Por eso sí hay problemas, claro que sí, pero que va a haber siempre. Yo quería preguntar, antes has hablado de que era recomendable para los cortos Arti una coproducción, el entorno era idóneo con Portugal. ¿Qué consejos me daríais para hacer cómo aproximar o cómo hacer una aproximación a una coproducción con Portugal, teniendo un corto Arti de bajo presupuesto español? O sea, ¿cómo tendría que proceder? ¿Qué me recomendáis? Pues, ¿tienes productora o no tienes productora en España? Sí. Entonces, es tu productora enviar contactar un correo para nosotros. Y estoy hablando de mí, pero pienso que es igual para cualquier productora en Portugal. Envías un correo que tengo ese proyecto, me gustaría de aplicar en Portugal, y seguimos hablando, entender cómo lo quieres hacer, si lo quieres hacer como una peli portuguesa, porque como te he dicho, el director no tiene que ser portugués, pero la peli tiene que ser portuguesa para ser mayoritario. Y en qué forma lo quieres hacer, y después, si estamos de acuerdo, si nos gusta la peli, avanzamos. Al saber que el concurso es una vez por año, y es esto. Claro. Sí, no es muy complicado. Sí, pero decías que para la ayuda del ICA de 120.000 euros no hacía falta que el director fuera portugués, ¿no? ¿O sí? ¿Para los 120.000 euros? Sí. ¿El autor portugués? Sí. No es necesario. Claro. Por reglas quizá no hace falta que sea portugués, ¿no? Pero si miramos las convocatorias anteriores, los proyectos que han salido, ¿cuántos proyectos de directores no portugueses, es decir, europeos, han salido en estas ayudas de 120.000 euros? No deseo responder a eso porque no conozco todos los pretendientes, pero Monkey ha salido. Pienso que no es un factor. No estoy cierto que no es un factor. Otra opción es la que hicimos en The Monkey, que es, digamos, combinar, ¿no? Tener a Lorenzo de Glirocenti, el codirector, ¿no? Que es italiano, pero que está asentado en Portugal, que tiene cortos hechos ya en Portugal, lleva 20 años, es portugués, digamos, o sea, y entonces puedes combinar, o sea, si puedes hacer doble dirección, ¿no? Que es factible también, ¿no? Entonces, bueno, eso es una solución para, digamos, asegurarte el tiro, porque es lo que dice... Lo que pasa es, bueno, si el director tiene una trayectoria, o sea, es más fácil también, ¿eh? O sea, el problema es que seas director Nobel, no tengas trayectoria y te presentes a un fondo, digamos, internacional de otro país, queriéndote que te apoyen con una de las 9 ayudas que dan, ¿no? del año. Sí, yo pienso que la nacionalidad no será lo más importante. La verdad es que es muy competitivo, porque como tenemos mucho dinero hace muchos años, tenemos muchos directores con un currículo muy grande, muy importante. Por eso es muy competitivo, no te puedo garantizar que vas a ganar. Lo que te puedo decir es que sí, puedes aplicar, y si es el primero o el segundo, si estás en los 9 primeros lo vas a ganar, y no pienso que la nacionalidad del director sea un problema, y puedes poner otras personas en el equipo creativa como ilustrador, en la parte gráfica, o el músico ser portugués, y conta lo mismo que el director. Por eso sí, puedes hacerlo.
Claro, que quizás en ese sentido, si realmente no vas a empezar a hacer un corto, si piensas, vale, voy a trabajar con Portugal, ¿no? Entonces, a nivel mental, ya piensas a nivel de equipo técnico, cómo plantearlo para que después, cuando presentes la ayuda a Portugal, pues tengas más posibilidades, ¿no? Si tú realmente creas tu corto en España, en Cataluña, lo haces como lo desarrollas, y después, vale, voy a pedir la ayuda en Portugal, ¿no? Quizás es más difícil, ¿no? Es decir, este tipo de coproducciones, el momento inicial de pensar en el proyecto, ya tienes que pensar exactamente a nivel de financiación cómo vas a hacer para, sobre todo esas cosas de equipo técnico, ¿no? Pues bueno, voy a poner más gente de Portugal, quien conozco, tengo experiencia trabajando con Portugal, para que sea como más orgánico, ¿no? Que no sea tan forzado. Sí, eso es verdad, y porque como en cualquier país de Europa, las subvenciones tienen que ser gastas en Portugal, por eso es bueno que pienses que grande parte de la producción va a ser hecha en Portugal con los medios del productor local. En nuestro caso, que somos productor estudio de animación, lo hacemos todo en casa, pero a otros que no tienen estudio y eso contratan. Y claro que también trabajamos con muchos profesionales de España, que ahora en el largo teníamos 2 y ahora tenemos un animador de España, tenemos el director de luz que de España, y por eso también es una opción. No sé, es fácil, eso es lo que te digo, que es muy fácil trabajar con España en la práctica. Después la política es más complicada. ¿Una pregunta más? Ya está, ya nos dicen que cortemos. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a vos. Y gracias.